Le decía que la elección de Francia da mucho que hablar porque hay que tomarla obviamente en el contexto francés, pero también europeo. ¿Qué significa para Europa? Que está puesto en los apremios que sabemos que está puesto por la invasión rusa a Ucrania, el papel que jugó Macron y muchos países que están en una crisis económica, no solo en Europa, pero en Europa también es importante para ver cuál es la relación que quieren tener en cuanto al europeísmo que representa Macron o alejarse de la OTAN como quiere la señora Le Pen junto con Orbán de Hungría. En fin, hay muchas sublecturas que hacer a una elección que por lo pronto está abierta. No se trata de sumar en el cartel que Macron va a ganar fácilmente. No es necesariamente así. Tomamos contacto con Antoine Faure, académico de la Universidad de Santiago y de la Escuela de Periodismo, doctor en Ciencias Políticas, máster en Ciencias Políticas. Antoine, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno. Antoine, lo primero, para ir despejando los temas que son más obvios, si uno suma, la diferencia es estrecha. El 2017 y en el balotaje, segunda vuelta, Macron duplicó a la señora Le Pen. Pero ahora parece ser que va a ser más apretado. Si uno saca la cuenta simple, uno pudiera pensar que Macron gana, pero que hay elementos que hoy día la política no es simple. Tiene muchas otras variables, chalecos amarillos, inflación, Europa. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Bueno, las elecciones no son matemáticas en ese sentido y sumar no permite lograr la elección. Obviamente es decisivo, pero hay que poner ciertos matices. La foto que vemos puede parecer muy cercana a la de 2017. Sin embargo, dado el contexto primero, dado la dinámica de las campañas respectivas y más que todo dadas las reservas de votos que existen de un lado o del otro, el escenario se ve mucho más complejo que podría parecer. Porque, por un lado, es cierto que Macron tiene reserva de votos, y en específico dentro de lo que queda de la socialdemocracia y de la derecha de gobierno, la derecha moderada, digamos. Sin embargo, ya captó gran parte de ese votos a la primera vuelta, lo que no había hecho en 2017. De hecho, en aquel momento la derecha moderada tenía 20% a la primera vuelta, cuando hoy ya tiene 5%. Lo otro también que hay que tomar en cuenta es que, por el contrario, Marine Le Pen no tenía o casi nada de reserva de voto en 2017, cuando hoy día, a través de una segunda candidatura a su derecha, a su extrema derecha, digamos, hay 7% de votantes que existen y además el candidato Éric Zemmour llamó a votar para ella. Hay otros candidatos también que son cercanos de esa derecha popular, extrema derecha, y que llamaron a votar por ella. Y además está en una posición estratégica absolutamente distinta. Primero, podemos intuir y hacer la hipótesis que aprendió de sus errores pasados, en específico de esa campaña entre las dos vueltas en 2017, donde cometió varios errores y uno muy importante en el debate presidencial. Y segundo, pudo vestirse de un discurso mucho más moderado, mucho más estatista, porque precisamente esa segunda candidatura a su derecha, a su extrema derecha, hizo el trabajo de agitación, de ruido, sobre las temáticas clásicas, la soberanía, la seguridad, la inmigración. Entonces, ella no tuvo que meterse en eso, que son las temáticas que pueden dividir fácilmente y que pueden rechazar a cierto tipo de electorado. Entonces, en ese sentido, empezó una campaña mucho más calmada, pasando a ver mucha gente en las ciudades chicas, en las ciudades medianas, tratando de conversar, orientándose hacia el poder adquisitivo, y eso le da también no sé si una ventaja, pero por lo menos le da una posición absolutamente distinta a la de 2017. O sea, hoy día la extrema derecha en Francia llega a un resultado el más alto de la historia de la Quinta República, por lo menos, y además está en una posición donde puede captar más votos y competir. Podríamos pensar que llegaremos a un resultado de 49 contra 51, pero es difícil saber quién va a ganar. Wow. Ahora, desde Macron, ¿cómo definirías a Macron? ¿Un socialdemócrata, una derecha liberal, una centro derecha? ¿Dónde se le ubica
en el mapa político chileno, si se quiere, o el más tradicional de referencia? Bueno, se vincula directamente con la pregunta anterior, digamos. O sea, lo que está tratando de hacer Marine Le Pen es precisamente proponer un plebiscito anti-Macron. ¿Por qué? Porque Macron llegó en 2007, o sea, llegó un poco antes, obviamente, fue ministro, pero se postula en 2017 con esa idea de que hay que reunir el centro, los partidos de gobiernos, ni derecha ni izquierda, o dice también al mismo tiempo, derecha e izquierda, y propone una visión liberal de la sociedad que asume la globalización, que asume, digamos, la aceleración social, que asume un nuevo tipo de economía para proyectarlo. Pero apenas está elegido, y más que todo con las elecciones parlamentarias que llegan después, justo después de las presidenciales en Francia, empieza un giro más a la derecha. Nombra un primer ministro de derecha y, bueno, a lo largo de los distintos accidentes que hubo durante el mandato, se ha dicho cada vez más, tanto en términos valóricos como en términos económicos, en términos de relaciones con el movimiento social también, y además empieza a utilizar las temáticas precisamente de seguridad y de inmigración para crear un enfrentamiento político con Marine Le Pen que, según él, será su mejor oponente. Entonces, Macron, lo que es muy interesante es que finalmente retoma la herencia de la derecha moderada centrista de los años 70 y trata de manera hegemónica de destruir los dos partidos de gobiernos que se alternan en Francia por lo menos desde los años 80, con la llegada al poder del Partido Socialista, y trata de ocupar su espacio con un solo y único partido. Es decir, la famosa cohabitación de Chirac y Mitterrand la hizo él mismo, las dos. ¿Ah? Eso es, a las cohabitaciones que tradicionalmente son cuando hay un parlamento de derecha con un presidente de izquierda, bueno, el primer ministro es de derecha y viceversa, porque también hubo el episodio de Chirac, presidente, con Jospin, primer ministro del socialista en 97. Bueno, él trata de hacer eso solo con su partido, con su movimiento, digamos, y ocupar este espacio. Entonces, es una apuesta nueva, pero es una apuesta también arriesgada porque finalmente contribuye a construir tres polos. El polo central, digamos, que sería el polo de la razón, el polo del progreso, el polo de la economía sana, de la Unión Europea, etc. El polo de extrema derecha del que hemos hablado, que es una extrema derecha que apuesta a la prioridad nacional, xenófoba, bueno, y que incluso tiene proyectos que son anticonstitucionales en el momento. Y del otro lado, la izquierda más popular, podríamos decir, que es de Mélenchon, que pero también ha subido. Hay medios que hablan de Mélenchon, por eso es importante preguntarte a ti que eres francés. En el país, por ejemplo, hablan de extrema izquierda de Mélenchon. ¿Es tan así? Con la referencia que tenemos de Chile, ¿podríamos hablar de una extrema izquierda? No, yo no hablaría de extrema izquierda y más allá de ser francés, creo que ahí me ayuda mi carrera en ciencia política, digamos. No, Mélenchon tiene un programa, una propuesta que es socialdemócrata. La novedad que hace y que también tiene consecuencia, por ejemplo, sobre el Partido Ecologista, es que propone una visión que se orienta, una visión anticapitalista, es cierto, pero que se orienta hacia un cuidado del medio ambiente y políticas públicas que sean claramente de clave, de marco ecologista. Pero en estricto rigor, Jean-Luc Mélenchon viene del Partido Socialista, trata de armar, de establecer un espacio donde la izquierda puede retomar una agenda, puede tener una voz en este debate sin pasar necesariamente por la tecnificación, por las políticas neoliberales que también se enmarcan digamos, en el proyecto europeo. Entonces, en ese sentido, propone otro proyecto, pero yo no lo clasificaría a la extrema izquierda porque no está proponiendo de nacionalizar todas las industrias, no está proponiendo de expropiar, o sea, estamos hablando de un proyecto socialdemócrata de gobierno en ese sentido. Ahora, sacó un tercer lugar, y lo podríamos decir bastante lejano, a las dos primeras mayorías de Macron y Le Pen, con 27, 25, 20. O sea, no es que por los pelos quedó afuera, quedó sustancialmente lejano a las otras dos alternativas. Me gustaría que nos ayudaras, Antoine, a dilucidar esta divergencia que se presenta y esta disputa política del 24 de abril en Francia en función de Europa.
Alguien dirá, pero obvio, si Francia es Europa. Me refiero a Europa, el formar parte de la Europa, de la Unión Europea, versus lo que quiere Le Pen, que es tipo Orbán, ¿no es cierto?, de Hungría. Sacar desde el frente de la OTAN a Francia y hacer un poco, vamos a hacer una suerte de Brexit, si se quisiera, ¿no? Es decir, más lejano a lo colectivo. ¿Tú crees que eso puede determinar algo o eso es secundario en la discusión? La discusión y en la decisión de los y las votantes no puedo decirte si va a ser determinante, pero sí hay dos posiciones que son absolutamente distintas. Del lado de Macron nos insertamos en esa historia de la construcción de la Unión Europea como garante de paz en el continente después de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto ante todo económico y en el caso de Macron que también tiene una proyección en materia de defensa. Es un mundo globalizado para el que está apostando Macron y en ese sentido también encaja muy bien en ese clivaje entre ganadores de la mundialización y perdedores de la mundialización. Y es ahí precisamente donde surge la postulación de Marine Le Pen, que trata de vincularse y dirigirse más bien a los perdedores y las perdedoras de la mundialización, es decir, mucha gente que sufre de precariedad y agitando la amenaza de las migraciones precisamente, según ellos, debidos a la globalización. Ella y su equipo proponen efectivamente, se inspiran mucho primero del modelo de Orbán en general. Se inspiran de este modelo como para mantener una ilusión de democracia, pero avanzar en ciertas materias de manera bastante autoritarias, cayendo también muchos contrapoderes si es que implementan su programa. Y respecto de la Unión Europea, ya matizó ese punto a lo largo de la campaña precisamente para no asustar, pero históricamente su partido, las élites de su partido, su padre, su familia y ella misma quieren salir de la Unión Europea. Hoy día sería un Frexit que no tiene el nombre de Frexit porque lo que propone finalmente es actuar de esa manera, pero no ir al choque, sino más bien implementar en Francia la prioridad nacional, que es dar preferencia al acceso a la vivienda, a las ayudas sociales, al hospital público, a la educación, a franceses que puedan comprobar que son franceses y obviamente excluyendo a muchos extranjeros de todo tipo de nacionalidad, de hecho, incluso europeos. Y es ahí donde hay un problema porque este programa primero es anticonstitucional a nivel francés y además obligaría a salirse de la Convención Europea para los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos, etc. Entonces ahí hay un punto que es clave porque claramente el porvenir dentro de la Unión Europea no sería el mismo. Y respecto de las alianzas internacionales, en este mundo que vacila, que unos califican de multipolar, mira, yo te diría que lo primero que me llamó la atención es que precisamente la guerra en Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia, tuvo una consecuencia directa sobre la campaña, es que además de ser su estrategia, obligó a Macron a llegar un poco más tarde. Entonces, hasta el momento no hizo mucho campaña y quizás en la segunda vuelta, o sea, de hecho ya lo vimos hoy día, parece que es mucho más dinámico. Pero lo que sí llama más la atención aún es que las posiciones de los candidatos y de las candidatas no afectó necesariamente a la votación. Es decir, que tanto Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon, a quien se les reprocha cierta apertura, y en el caso de Marine Le Pen una clara cercanía, porque obtuvo préstamos desde bancos rusos para hacer sus campañas políticas, bueno, parece que no influyó, no tuvo impacto. Probablemente lo que ayudó es que se posicionaron todos en favor de acoger a migrantes y exiliados ucranianos, lo que probablemente ayudó. El que sí sufrió de eso es Eric Zemmour, precisamente el otro candidato de extrema derecha, que viene del mundo... Zemmour, exactamente, que viene del mundo mediático, más polemista, y que eso, en ese sentido, parece que le faltó algo de experiencia política para no caer en esa trampa, y él, al contrario, bueno, podemos pensar que parte de su fracaso, porque en un momento tenía 17% en las encuestas, parte del fracaso viene precisamente en relación con sus posiciones
respecto de la guerra, perdón. Antoine, por último, la segunda vuelta y los balotajes, sobre todo cuando se vislumbran muy apretados, como algunos indican que puede hacer este de Macron con Le Pen, va a sacar más gente a la calle a votar, ¿no? Debería ser así. Porque la abstención de ayer en torno al 25% es mayor incluso que el 2017, que fue en torno al 22%. ¿Por qué? ¿Hay apatía? ¿O sienten que en las políticas ya ni siquiera da respuestas y da lo mismo quien gane? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esa abstención y cómo crees que va a operar en la segunda vuelta? Sí, la cifra de la abstención es clave tanto para la primera como la segunda vuelta. En primera vuelta llegamos a 26,2, que es la segunda cifra, digamos, más alta de la historia para una primera vuelta de elecciones presidenciales. Y en Francia, además, sabemos que esta elección en específico convoca mucho más. Pero yo no estoy tan seguro que movilice más la segunda vuelta, porque vimos ya en la historia, en la última elección en específico, la última elección presidencial, vimos que la abstención subió en segunda vuelta, lo que ya había pasado en 69, cuando también había una oferta política un poco rara, muy parecida. En este caso, podríamos pensar que va a polarizar, pero sí lo que podría ser un problema es que, primero, tanto Macron como Le Pen dicen no somos ni de izquierda ni de derecha. Ella se ve a la extrema derecha, pero además con otro concepto de república, podríamos decir, y él trata de hacer esa suma al centro. Entonces, eso podría tener un efecto directo sobre la participación. Lo segundo también que va a influir mucho es cómo se van a comportar los electores y las electoras de Jean-Luc Mélenchon. Porque si bien Mélenchon llamó a no solo frenar, sino hacer todo lo posible o sea, dijo claramente de no dar ningún voto a Marine Le Pen, sabemos que dentro de su electorado también hay una parte que ya no adhiere a ese discurso de frente republicano que se opone a la extrema derecha, haciendo una especie de compromiso transversal frente al riesgo que eso podría constituir. Entonces, por ahí también hay posiblemente una fuente de abstención que no manejamos. Sin hablar de las variables estructurales, es decir, la desconexión que existe de los ciudadanos y las ciudadanas con la oferta política, las encuestas que muestran que hay una crisis de la representación, tanto a nivel del colectivo sindical como del colectivo político, también de la percepción de quién nos representa y cómo nos representa. Hay como decía, hay cierta confusión sobre los clivajes que estructuran la vida política francesa, este clivaje entre izquierda y derecha. Hay un voto también, ¿cómo se dice?, intermitente de parte de los jóvenes, más que todo. Es decir, que van a votar en una elección y no a la otra, y eso crea efectos diferenciados. Entonces, son muchas las variables que van a entrar en línea de cuenta, pero sí lo que puedo asegurarte es que esta cifra va a ser la primera que conozcamos y nos va a dar una señal muy clara de para dónde va el resultado de esa elección. Antoine Faure, académico de la Universidad de Santiago, cientista político, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros tratando de entender mejor lo que ocurre en tu país con vistas a la segunda vuelta del 24 de abril. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.